Yo todavía tengo. Todavía andas malita. Pero ya nada. Buenas noches, esto es Línea Abierta, estamos aquí ya listas las primeras. Yo soy Yves de Monte. Carmen Garay, muy buenas noches, te doy la bienvenida. Hola Yves, ¿cómo estás? Saludos a ti, ahí a la cabina y a todas las personas que nos hacen favor de estarnos recibiendo y que ya después nos dicen cosas muy desagradables, ¿no? Es cierto, que les gusta el programa y nos dan una retroalimentación positiva o negativa, pero lo padre es... Para eso estamos justamente. Oye, Carmen, fíjate que hoy es lunes y como siempre, pues aquí platicamos de las primeras planas y también de las primeras noticias que se desarrollan durante el día. Como buen lunes, buen inicio de semana, fuerte. ¿Cómo viste las primeras planas nacionales? Muy intensas y una diversidad de temas. Fíjate que ya este manejo de la emergencia que se dio del combustible, de la escasez de combustible, va teniendo diferentes aristas. Ya se empiezan a ver más elementos de carácter financiero, por ejemplo, ya algunas proyecciones, algunos análisis que se hacen de qué tanto está repercutiendo desde el punto de vista económico este problema. Y la portada del Economista está tremenda, diciendo, documentando pues que la producción disminuye, el ingreso cae en cuanto a lo que se obtiene por concepto de la industria petrolera, entonces 29% en 6 años. Y aquí si le está votando todo de Andrés Manuel López Obrador a los yacimientos que se han encontrado, pues no, sigue siendo una mala apuesta apostarle todo al petróleo. Y fíjate que estamos ya en la cuarta semana, Carmen. Es la cuarta semana, me parece, ¿no? Que llevamos esto y la estrategia no va quedando todavía muy clara en torno a esto del huachicol. Y fíjate que fue muy visible el día de hoy que por fin se dieron las comparecencias ante el legislativo del director de Pemex, de la directora de la secretaria, de Energía. Ajá, estuvieron hoy, fíjate, largo, porque recuerda que cancelaron la vez pasada por la emergencia que hubo en Hidalgo. Claro. Pues hoy sí estuvo muy largo, no sé, hasta hace un par de horas todavía seguían ahí, muy largo, muchas preguntas en esta comisión permanente. Hay mucho que responder, muchas inquietudes, y también hay que decirlo, o sea, pensemos en el Poder Legislativo que llama a comparecer, digo, una composición diversa, aunque sea mayoría morena, hay otras fuerzas políticas que están representadas ahí y tendrán que hacer su pequeño apretoncito de mano, ¿no? Su apretoncito de brazo para aquí estamos, no nos den por sentado, o sea, es decir, hay elementos que tenemos que recibir de información y que ustedes no nos han dado de manera suficiente. No, y qué tremenda responsabilidad de esta mujer que veíamos, de Rocío Nale, la secretaria de Energía, con sede su oficina en Villahermosa, Tabasco. Qué tremenda responsabilidad de Rocío Nale, porque las preguntas, yo estuve viendo un rato, Carmen, y las preguntas eran directas, bien estructuradas. ¿No? Verlo. Sí, decías, híjole, ¿no? O sea, la verdad es que se manejaron cifras, se manejaron muchísimos, y está bien, los legisladores quieren detalles de esta estrategia del combate a huachicol y hasta dónde va a llegar. Y fíjate que te comento que tuvo una intervención muy notable, desde mi punto de vista, la senadora por Yucatán, Verónica Camino Farjat, que fue muy insistente en algunos detalles concretamente, y fíjate que me llamó la atención, tomé nota aquí, que ella le insistía al director de Pemex y a Rocío Nale, secretaria de Energía, le insistía en cuál era la situación en Yucatán, porque dice Verónica Farjat, dice Camino. Que en Yucatán, Camino Farjat, ajá, correcto, gracias, dice ella que hay, se ubicaron 3 tomas clandestinas y que en una de ellas hay un quemado y que eso no se ha dado a conocer en la carretera, entre la carretera Mérida a Progreso. Y también dice que se han detectado algunas pipas que han estado ordeñando en la carretera Mérida-Cancún, que tiene una alta afluencia. Entonces, insistió mucho en este tema y le aclaró el director de Pemex que estos datos ocurrieron en el 2018, que sí está registrado, pero no se ha registrado hasta este momento dentro de esta estrategia, ¿no? en la que van. Pero sí fue muy insistente. Lo que pasa es que da las cifras como soporte, Andrés Manuel López Obrador me parece que trata de robustecer
la presentación de la estrategia y de los elementos que lo llevan a tomar una decisión como esta, aventarse esta labor titánica de erradicar corrupción de Pemex, pero tiene que hacer referencia a datos anteriores. Entonces tiene que haber muy bien un corte de caja, por así decirlo, y decir, esto es lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esto es lo que se omitió o lo que pasó en gobiernos pasados, pero finalmente, para efectos prácticos, nosotros necesitamos la precisión de las cifras. Y fíjate que, ahorita que mencionas esto, recuerdo que en las comparecencias, en las ruedas de prensa, una corresponsal decía que se responden ahí preguntas, hasta 3 le llegan a formular un mismo reportero al presidente. Sí, y las recuerda el presidente una por una, me impresiona. ¿Y cuál era la primera? ¿Ella Sí. Sí, bueno, muy fluido y muy coloquial. Sí. Pero dijo, ojo, ahí nos dan información, pero después yo echo de menos un dossier, echo de menos un boletín. Un boletín, claro. No nos entregan información. Entonces, sí. Es un manejo peculiar de la comunicación social, ¿no? Sí, pero es un manejo también diferente, como bien dices, peculiar, pero también le da mucho trabajo a los reporteros que asisten a la fuente, porque ciertamente, así como privilegio el hecho de que se comuniquen todos los días con los reporteros de manera totalmente abierta, que por cierto habrá que decir que estuvo Nino Canún, estuvo buenísimo. Exacto. Hoy estuvo Nino Canún allá, y me parece que se excedió un poco en agradecerle a Andrés Manuel el hecho de que estuvo vetado durante el sexenio pasado, pero bueno, también va Ricardo Rocha algunas veces. Esta comunicación fluida y directa es muy saludable para este país, siempre y cuando se haga el buen uso y las preguntas que tienen que elaborar bien preparadas, ¿no? Por parte de la prensa, pero también yo noto ahí un manejo de mano izquierda extraño, lo que tú dices, Carmen, porque las respuestas son el estilo Andrés Manuel, muy repetitivas, te vuelvo a contestar lo mismo, pero no hay las cifras concretas. Esas cifras son las que hoy estaban, pero con detalle, con papel en mano los legisladores, pero así, ¿cuántos litros de gasolina se han perdido? ¿Cuánto se piensa recuperar? ¿Cuándo? ¿Cada centavo? ¿En qué tiempo? ¿Tú la viste en directo? Sí. ¿La tuvo línea abierta? Sí, claro, en línea abierta lo tenemos, por supuesto. Oye, ¿cómo justificaron que se haya hecho la adjudicación directa para la compra de las pipas? Bajo el esquema de una compra emergente, en un estado emergente, que esto, la ley se configura donde te permite hacer una compra de emergencia con un carácter de invitación a 3, donde no tienes que hacer una licitación, cosa que a mí no me convence. Como cuando Renan compró las luminarias, ¿no? Porque estábamos quedándonos a oscuras, ¿no? Acabas de poner un ejemplo muy bueno, exactamente. Sí, muy cercano aquí a nosotros, aquí en Yucatán. Todo aquello que afecte directamente a los servicios públicos, ¿no? De la comunidad, te permite estar en una situación de emergencia, ¿no? Por ejemplo, un huracán, como nos ha pasado aquí en Yucatán, ¿no? Pero en este caso él considera, o el gobierno federal considera una emergencia, un estado de emergencia, el desabasto precisamente de la gasolina, y con eso justifica la compra, ¿no? Pero bueno, en cuanto al tema de Huachicol, se habrás notado, entonces, pues hoy como que no versó demasiado en ese tema la rueda de prensa de esta mañana, y tenemos que hablar a fuerza de lo que sí robó las primeras planas que acabas de ver, que es Michoacán, y otra vez los maestros. Y fíjate que es Michoacán, pero no está del todo desvinculado del tema de los combustibles, porque precisamente ahorita se hace mucho más evidente lo que está pasando en Michoacán, porque digo, los golpes están perfectamente calculados, digo, la coordinadora se ha caracterizado por eso. Cuando hace una expresión pública de una inconformidad o de una demanda, pues sabe dónde pegar. En este caso, el hecho de estar obstruyendo el abastecimiento o el tránsito de los trenes, de la vía férrea, sí. Que llevan combustible, que tienen que ver con la industria automotriz, o sea, le están dando un golpe tremendo. Tremendo. Fíjate que hay unas cifras que me llamó la atención porque lo vemos así, decimos, bueno, otra vez los maestros bloqueando las vías férreas. Lo que exigen ellos, para la gente que nos esté escuchando y lo sepan, es que no se les ha pagado. Como ha pasado en un montón de estados aquí en el país, no se les ha pagado varias quincenas. Y han bloqueado desde el día 15 hasta el día 25, desde el 14 de enero hasta el día 25, hay un dato, fíjate, dice acá que han detenido 8,600 contenedores
Ajá, y estamos a punto, imagínate esta afectación, de que 1.750 millones de toneladas de insumos no han pasado, no se han podido distribuir. Entonces, estamos muy cerca de una crisis de desabasto ahora, pero de harina de trigo y de maíz, porque eso es lo que más están enviando. Y también se han detenido barcos, Carmen, porque los barcos llegan, bajan allá los contenedores y por el tren se distribuyen al país. Entonces, aquí hay una bronca que tiene Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, quien, por cierto, recuerda, Carmen, cuando empieza este lío el día 14, el señor estaba en Fitur, en España. Ajá. Y él contesta, pues él contesta, pues ahí que lo arregle el gobierno federal, ¿no? Al cabo yo ya me deshice de la bronca de los maestros, de la educación. Él decidió que la regresaba a la federación, pero se quedó sin cumplir compromisos de pago de salario a los maestros. Sí, y la federación dice que, bueno, ya le hizo llegar un apoyo para que pague, y hay como declaraciones encontradas. Él dice, bueno, ya empezamos a pagar, pero la realidad es que los maestros no se mueven y dicen, no se nos empezó a pagar, y yo veo que aquí ya se empieza a complicar muy seriamente esta situación, empieza a entrar en crisis este gobierno de Andrés Manuel. La cuarta transformación empieza a transformarse en algo que ya no le estamos entendiendo muy bien. Se empieza a tener que pagar diferentes fuegos, valga la expresión. En el caso de Michoacán, históricamente, se ha caracterizado el magisterio por ese carácter combativo. La coordinadora tiene una buena parte de sus bases ahí en Michoacán, precisamente. Entonces, este tipo de expresiones, ellos están identificando muy bien al gobernador Aureoles como el causante de la crisis. Así Pero quien va a terminar solucionándola es el gobierno federal. Los 600 millones de pesos que van de préstamo a Michoacán y que asegura el gobierno federal que ya se depositaron y que Michoacán, si ya los tiene, no los ha distribuido. ¿Qué es lo que está pasando? Y fíjate que ya hay manifestación, y con toda la razón, de Coparmex. Gustavo de Hoyos ya se manifiesta y dice, bueno, lo que exige es al gobierno federal un Estado de Derecho, que no puedan estar allá de manera ilegalmente, porque es ilegal que estés obstruyendo vías públicas federales, ¿no? Pero también la CONCAMIN está muy golpeada, porque no se trata únicamente, Carmen, del tema nada más de lo que lleven los trenes o de lo que estén, de los insumos, sino de la cadena, de esta cadena, que no son empresas grandes en su general, sino son comercios pequeños. Toda la gente que está en esta cadena del transporte, de todos estos insumos, se está viendo afectada, y deben de ser millones de pesos los que se están perdiendo ahí. Fíjate, desde el 14 de enero estamos a 28 de enero y no hay solución del tema. Claro, yo creo que va a prolongarse un poquito más. Ahí tiene que haber muy buena operación, muy buen lobby, muy buen cabildeo por parte de representantes del gobierno federal con los maestros, porque me parece que ya las condiciones en las que se encuentra la relación del gobierno del estado de Michoacán y el magisterio está muy desgastado. Yo creo que el interlocutor que va a poder solucionar o subsanar un poquito ese problema es el gobierno federal. Sí, y fíjate que no ayuda mucho la relación de Silvano Aureoles con el presidente de la República, ¿no? Ha sido también, como bien lo acabas de decir, justamente muy combativo desde sus primeras declaraciones, y pues las cosas no están bien en Michoacán, siempre ha sido un estado bastante complicado. Yo pienso que ya Andrés Manuel tendrá que dividirse en muchos Andrés Manueles, porque no es posible seguir conteniendo todas estas crisis que empiezan a surgir alrededor. Ya es bastante, ¿no? Bastante. Y no hay conferencia mañanera que compense el hecho de que no emita por parte del gobierno federal cifras puntuales y documentos formales acerca de planes o estrategias como esta que está dándose con el de combate al robo de combustible. Como en su momento se le pidió a Calderón que avalara la estrategia de combate al narcotráfico, ¿no? Sí. Y llegó a pedir Daniel Lizárraga, el periodista Daniel Lizárraga, y no encontraron respuesta. O sea, pedían que ese acto de gobierno, esa orden que se dio de hacer un combate al narcotráfico, ¿dónde estaba el programa, el proyecto, el documento que lo avalaba? Y no lo había. Claro. Como ahorita no lo hay con esa claridad. Habrá que ver mañana cuáles son las notas de la larga comparecencia de hoy, porque hasta el de la Profeco, el titular de Profeco estuvo allá. Hoy sí tienen que haber salido cifras y todo, ¿no? Eso va a ser primera plana mañana, hablando de
de análisis de qué va a hablar mañana, esto será primera plana, digo, ya pasando del ámbito nacional, se va a decir al ámbito local, la decisión del gobierno del estado de retirar concesiones a taxistas y a concesionarios de transporte. Eso no lo veía venir, como dicen los niños. Yo no me lo esperaba. Fíjate que noto, Carmen, que ya es como una estrategia del gobierno estatal, del gobierno de Mauricio Vila, que los lunes, ¡pum!, un trancazo, ¿no? Porque, mira, ya tuvimos otros anteriormente, los notarios, lo de los millones de pesos de desvío y las irregularidades que se denunciaron ante la SEI por parte de la Contraloría, como que cada lunes, ¡pum!, vale, ¿no? Ahí va, durísimo. Y en esta ocasión, pues tocan un tema que es toral este tema, ¿no? El tema del transporte. Fíjate, Carmen, 593 concesiones de taxis retiraron y 6 rutas de autobuses. Nada más que acá, pues preguntábamos qué va a pasar con las afectaciones a la gente, ¿no? A los usuarios. Y hubo una aclaración por parte de, aquí está ella, ¿no? La secretaria de Gobierno, María Fritz, diciendo que pues no nos va a afectar mucho a los usuarios del sistema de transporte, porque son concesiones. ¿Cómo ves esto? Que son concesiones, así lo entendí yo, que dio el gobierno de Rolando Zapata casi a la salida, al irse. Entonces nunca se activaron. Pero sí la renovó y yo recuerdo por los plazos a los que se hacía referencia, que sí tuvieron que haberse puesto en vigor, o sea, iniciado su vigencia, porque no es posible este periodo como de interregno, no sé, se me hace muy extraño. Ajá, a mí cuando dicen eso, pues me pongo a pensar si fueron a los amigos, a los compadres o a quienes le dieron este tipo de concesiones, pero son muchísimas, casi 600. Es que no tenemos mucho dinero eso. No tenemos nosotros, y me refiero a la población en general, esa cultura de qué está pasando con esos servicios. No es algo ajeno a nosotros, los damos por sentados. La recolección de basura, el transporte público, el alumbrado público. ¿Quién lo paga? Lo pagamos nosotros. ¿Quién por ley nos debe proporcionar ese servicio? El ayuntamiento, la autoridad municipal es la responsable de esto, de proporcionarnos esos servicios. Concesiona cuando es insuficiente. Ajá. No está en condiciones de como es el caso de la limpieza de los parques y los espacios públicos de Mérida, ¿no? Que tanto se ha hablado. En esa dinámica nosotros no siempre preguntamos, ¿y quién finalmente termina haciéndolo? ¿A quién se le otorgan y con qué criterios? Entonces hay que involucrarnos más. En el caso de los notarios y de los escribanos que fueron cesados, de plano fue una lectura obligada a la ley de notariado aquí de Yucatán y ver que efectivamente cuando hay tantos señalamientos acerca de irregularidades, señalamientos y se empiezan a documentar uno, otro, algo hay que hacer porque la probidad es un elemento clave para que exista la figura de fedatario público, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, esos notarios que tú comentas fueron cesados, te recuerdo, temporalmente. Habrá que darle seguimiento a eso, a ver cómo va a concluir, en qué quedan, porque igualmente ya al rato los reactivan 3 meses y ya pasó, y no pasó de ser una buena bomba mediática. Pero, sin embargo, regresando a esta revocación de las concesiones de hoy, Carmen, volvemos y me voy a lo mismo que decíamos con las ruedas de prensa de Andrés Manuel. Es el mismo tono que yo observo el día de hoy porque pues no nos dicen quiénes son. Bueno, no lo he leído, quiero aclarar. A lo mejor después salió, yo no lo he leído. No sé quiénes son, no sé qué rutas son. Como que nos falta un poco más de información, ¿no? Por el momento nos quedamos con que son casi 600, pero nos faltan datos, detalles de quiénes se trataban estas personas, cuándo y en qué fecha se dieron estas concesiones, si es que fue en el gobierno de Rolando Zapata, en qué momento. Pero también lo siento incompleto, insisto, a lo mejor ahorita lo estoy diciendo, ya tenemos una nota, pero hasta hace unas horas, cuando se da esta rueda de prensa, no lo había. Pero esta estrategia de comunicación de tener una noticia, un evento de esta magnitud a inicio de semana, pues te da para irlo desmenuzando, irlo, como dicen, pateando el bote toda la semana, y tendrás notas complementarias, tendrás
entrevistas, tendrán mucho para sí, y es una buena agenda política, digo, hay que reconocerlo, es una buena agenda de comunicación gubernamental, en este caso, la que se está llevando. Y hay cosas que ocurren que eso sí no lo tienes planeado, como fue la turbonada de ayer. ¿Qué te pareció? No, o sea, lo de ayer fue impresionante, ¿eh? De verdad que yo aquí en Yucatán, por cierto, mañana cumplo ya... ¿Cuántos años aquí, Carmen Garay? 14 Tienes media visa yucateca ya. Exactamente, ya comí panucho, entonces ya. Ya, ahora sí. Entonces, no recuerdo, fíjate, me tocó Wilma, me tocó el huracán Wilma. ¿Isidoro no te tocó? Isidoro no, le tocó a mis hermanos, ya estaban aquí. No, eso sí es otra cosa. Bueno, huracán, pues ayer tuviste una probadita así de 0.2% de lo que puede ocurrir y no nos los esperábamos, o sea, mira estas imágenes que estamos viendo. Exacto, y luego Protección Civil, el Consejo de Protección Civil, de Seguridad y Protección Civil reunido. ¿Qué está pasando en el estado? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer? Mira, nosotros aquí en la ciudad, es lo que yo comentaba hoy en el noticiero, nosotros en la ciudad vemos estas afectaciones, ahí está los árboles, el viento, los cables y demás. Los hombres de mar y... Híjole, es verdad, claro, que no fueron avisados con tiempo. En esta ocasión no hubo alerta de ningún color, como estamos acostumbrados. Pero además, este tipo de eventualidades, lo que impacta para su economía, finalmente, ellos viven de que puedan entrar al mar y obtener la pesca, ¿no? Los ribereños y la flota mayor, pues obviamente, de todas maneras estuvo imposibilitada. ¿Viste el ferry que estaba...? Ay, no, qué horror, no, el de Cozumel, no. Aquí pusimos el video en línea abierta Yucatán, nos hicieron el favor de mandárnoslo, en Playa del Carmen. Yo no quiero pensar en quienes estaban adentro, es una cosa espantosa, Carmen, pero tampoco entiendo la insistencia con ese oleaje de querer estacionar, o como se diga, de querer llegar al muelle, y no era posible, era un riesgo tremendo porque podía haber inclusive chocado con el muelle, se rompe el barco, se mete agua y la gente que está adentro, no, o sea, me pareció terrible, pero no se lo esperaban. Si tú viste, o sea, ahí no se cerraron los puertos, nada, ¿no? ¿Sabes qué? Pero hay que reconocer que bastante se ha trabajado desde el huracán Isidoro que tú mencionas, Gilberto también, para ir construyendo poco a poco una cultura de protección civil. Eso nos falta y es muy importante. Y nosotros lo fuimos, en el caso de Yucatán es ejemplar el manejo que ha tenido de protección civil, me parece que ha sido muy bueno. Esto nos cayó por sorpresa. Tenemos gente experta y con todos los conocimientos. El ingeniero Enrique Alcocer, que está a cargo de protección civil, él fue quien estuvo a cargo durante el tiempo del huracán Isidoro, es una persona que conoce perfectamente bien esto, y ayer sí, efectivamente hubo una movilización muy adecuada, muy óptima por parte del personal de gobierno del estado, una comunicación inmediata de lo que estaba ocurriendo, pero sí nos agarró así que desprevenidos, así que todos con mucho cuidado con este frente frío número no sé qué, fue el 31, no sé cuántos puedan venir. Lo que pasa es que llega el frente y por el nombre lo indica, ¿no? Por su nombre lo indica, viene de frente. Detrás de ese frente viene la masa de aire polar, sí hablo como meteoróloga, la masa de aire polar que lo impulsa y que ocasionó las temperaturas tan gélidas que se vivieron aquí en Yucatán este día. Carmen, hoy en la mañana, ¿qué es eso? En el sur del estado 7 grados y además se espera que se abriguen todos porque para mañana se espera por ahí, entre 6 y 8 grados, por ahí con agua ya avisó. Sí, además el pronóstico es de 50 aproximadamente, 50 frentes fríos en esta temporada. Bueno, vamos en el 31, para mañana el 32. Pero el 32 llega mañana por la tarde, ya empieza a entrar aquí al país y acá nos afectará también el 32. Que llegue lo que quiera, pero que no llegue con esos vientos porque Mérida y nuestras otras ciudades aquí de Yucatán, antiguas, coloniales, preciosas, nuestros árboles, me da una tristeza enorme ver nuestros árboles tan viejos, tan antiguos, tan cansados, tirados, las ramas, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Pero bueno, hablando de frialdad, el que está frío, porque no sabemos, es este señor Nicolás Maduro. Carmen, este es el tema internacional, ese es el tema de Latinoamérica por lo pronto, y creo que le preocupa mucho a Estados Unidos también, a China, a Rusia. Está frío este señor porque la OEA no lo está favoreciendo, le dieron 8 días para que vuelvan a hacer elecciones en Venezuela. Y pues Juan Guaidó
también pidiendo por favor el apoyo. Yo no sé de qué manera Venezuela va a dividirse o va a unirse o qué tanta injerencia van a tener los países que están en la OEA. Mira, a mí me preocupa el caso de México. Finalmente es mi principal interés ver de qué manera el presidente López Obrador va a dirigir la política exterior de tal manera que quedemos bien con ahora sí que bien con Dios y bien con el diablo, es decir, tenemos que quedar bien con los que han sido nuestros aliados históricos y bien también con esa imagen de ser un gobierno de izquierda, por ejemplo, el caso de Andrés Manuel López Obrador sí. Y su nuevo gobierno. Entonces, tendremos evidentemente que tomar una postura mucho más radical y si vamos a conciliar, a meternos de lleno en la conciliación, porque todavía yo no veo al presidente López Obrador diciendo que efectivamente ya se asume y se pone en marcha la labor de mediación que ya le solicitó el presidente Nicolás Maduro, y ahora sí que el presidente y el presidente, ¿no? El presidente 1 y el presidente 2. Ajá. Sí. Juan Guaidó también está solicitando, hoy ya presionó mucho más el otro presidente, ¿no? Juan Guaidó hoy ya presiona y hace un llamado específicamente a México y le dice, por favor, en palabras no diplomáticas, por favor, toma postura, ¿no? O sea, no puede seguir Paraguay y México con esta decisión, como tú dices, muy salomónica, en la que, bueno, pues me lavo las manos, yo respeto el artículo 89 de la Constitución, no intervención. Sí, pero la OEA está presionando mucho, mucho. Tuve oportunidad de ver en vivo parte de la transmisión de la OEA, duro, los señalamientos de los rusos, Carmen, muy duros en contra de los Estados Unidos. Los países más pequeños de las Antillas, del Caribe, pues son los que están a favor de Venezuela, de Nicolás Maduro, perdón, pero está muy dividido y pues ¿qué se puede hacer cuando China y Rusia están apoyando a Maduro y cuando Estados Unidos está clara y abiertamente con otros países como Alemania y España apoyando a Juan Guaidó? Realmente es política exterior y tiene que ver otros países, pero es política y en política forma es fondo y deben cuidarse las formas, es decir, tiene que haber elecciones y lo ideal y lo sano es que convoquen de manera conjunta el presidente Nicolás Maduro y Guaidó. Y Nicolás Maduro tendrá que decidir, me parece, tal como están dándose las cosas ahorita, salir por la puerta de atrás o hacer un proceso de una transición tersa, ¿no?, con las elecciones. No veo un Nicolás Maduro saliendo por la puerta de atrás. Es más, no veo un Nicolás Maduro moviéndose de ahí. O sea, desgraciadamente la postura de él ha sido bastante firme también en sus mensajes. Yo creo que es una crisis muy grave. Hay mucho petróleo en Venezuela, Carmen, naturalmente nos queda claro cuál es el problema en estos momentos. El interés de Estados Unidos es muy abierto, es muy evidente también, ¿no? De hecho, te iba a comentar que hasta el problema de la CENTE, el problema de las maquiladoras que estamos teniendo, que ya hablaremos en próximos programas, de la huelga de algunas maquiladoras en el norte del país, se lo están también achacando a Donald Trump, frenando un poco, ¿no?, que todo este intercambio comercial con México, precisamente en vías de su reelección. Y bueno, ya, y esto lo vinculan con el tema de Venezuela, muy complicado, ¿no? Mira, yo creo que mañana sí, ya me estoy anticipando, digo, por las cosas que sé que pueden pasar medio extrañas, creo que tendrá ya que tener un primerísimo lugar en la agenda de los medios y en la agenda que maneja el presidente de la República, el tema de política exterior. Yo creo que poco a poco va a irse desplazando lo que ha sido el centro de la atención para nosotros, porque eso ahorita es coyuntural y puede ser que si está saliendo mal el manejo de la situación del combustible, pues vamos a ver si sale bien el manejo de la negociación y la mediación en este conflicto. Entonces, finalmente son polos de atención que a la gente, a los ciudadanos, nos hacen voltear los ojos y dejar de ver un poco una cosa para ver la otra. En este caso, yo creo que ahorita es lo mejor que podría hacer el gobierno federal, centrarse en ese tema de la política exterior y ver de qué manera efectivamente
nuestros principios, y como tanto hace referencia el presidente de la República, nuestros principios de no intervención y de solución pacífica de los conflictos, esos buenos oficios que tiene la política exterior mexicana se ponen en juego para ayudar a ese país, para ayudar a los venezolanos. Yo creo que tienes toda la razón, eso es lo que va a estar en la agenda, pero no veo próximo ni cercano, y los días aprietan, que el presidente de México cambie la postura. Hoy fueron muy incidentes en preguntarle muy fuerte el tema de Venezuela, y no lo sacaron de la misma repetitiva respuesta: no a la intervención, artículo 89, nosotros lo vamos a respetar y vamos a ofrecer diálogo. Entonces, pues a lo mejor, ojalá, porque ya no aguanta más la crisis de Venezuela y ya no aguanta más, como bien dices, México sin una postura firme. No puede seguir esta situación así. Ya son demasiados brotes alrededor, ¿no? Lo que está ocurriendo. Sí, y pasar ya de la declaración a los hechos contundentes. Te digo que si se va a apostar y se va a declarar que es no intervención y la solución pacífica de los conflictos, del respeto al derecho de ajeno, la verdad, ay no quiero decir ay no, Benito Juárez tenía toda la razón, pero aquí si esa va a ser la premisa, las acciones deben ir acompañando esa premisa. Tiene que verse el oficio ya de la política mexicana para trabajar y abonar esa premisa. Sí, y además solventarlo de alguna manera, porque pues finalmente el gobierno de Andrés Manuel, el gobierno que tenemos en México hoy, es un gobierno de izquierda. Entonces no se entiende en la OEA como un gobierno de izquierda, porque eso es lo que en México tenemos hoy día. No está apoyando a Venezuela, y a la vez pues la trae muy delicada Andrés Manuel con su relación y la identificación que la opinión pública en México le da con Maduro. Y bueno, es una situación que, como tú dices, hablaremos en la próxima, a ver cómo se ha desarrollado, pero mientras tanto, de verdad, es un dolor profundo con lo que está pasando en nuestros hermanos venezolanos. Es terrible las imágenes, las fotografías. Si ya había carencia de alimentos, de medicamentos, estos días los reportes que hemos estado viendo desde la televisión de Venezuela en vivo, que también los pueden ver aquí en línea abierta, está en el timeline, lo pueden buscar, lo hemos pasado en vivo, la situación es mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros nos podamos imaginar, Carmen, ¿no? Ojalá Dios los bendiga de verdad y no se extienda tanto este conflicto internacional, precisamente por el pueblo y por los derechos humanos a los que ellos tienen la necesidad de hacer uso, y esta gente no puede estar esperando más tiempo, ¿no? Claro, los organismos internacionales que hagan lo propio para solucionar esta situación. En el caso de todos, y yo quisiera con esto ya, si quieres, yo cierro mi participación con eso, que la gente se interese, es decir, finalmente que todos nos interesemos, porque no porque le esté pasando a Venezuela es algo que es ajeno a nosotros, desde el punto de vista humano, ser más empáticos con esa situación, desde el punto de vista como ciudadanos, ver en esa situación tan dramática que está viviendo Venezuela un espejo en el cual nadie se quiere ver reflejado. O sea, aquí lo importante es en su momento una retroalimentación saludable a los mandatarios, porque no todo lo que dicen, lo que piensan está bien, no porque se les ocurra se debe secundar. Tiene que haber una retroalimentación negativa también, es decir, decirle lo que está siendo fuera de la lógica tradicional del buen gobierno, y decírselo a tiempo, en su momento, que yo creo que son figuras, tanto el presidente en su momento, el presidente Chávez, como el presidente Maduro, que fueron creciendo y creciendo y creciendo hasta ser unos verdaderos monstruos de política, como entidades políticas, intocables, ¿no? Entonces ahorita cualquier cuestión o cualquier crítica ya muy puntual a su proceder, pues se ve como traición, ¿no? Entonces han sido traidores, los que son sus detractores son traidores a la patria, y no es posible. Adversarios. Tiene que ejercerse la crítica puntual y de manera muy respetuosa, pero sí hay que hacerla. En el caso de nosotros hay que estarlo haciendo. Estamos en tiempos, sin duda, en que los pueblos tienen que hablar y los gobernantes tienen que escuchar. Ya no hay otra opción. Ese es el punto. Pues bueno, te agradezco muchísimo, Carmen. Hay mucho que platicar. Nos vemos en la próxima de las primeras, y muchas gracias a quienes nos acompañaron en esa transmisión en vivo aquí en Línea Abierta Yucatán. Nos vemos pronto. Nos vemos, y un abrazo allá en la cabina. Gracias. Gracias, bye.